Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. El día de hoy tenemos un programa, un capítulo muy especial. Tenemos a dos invitados a los cuales les quiero agradecer el que me estén acompañando para hablar de un tema que no precisamente es el que está de moda, pero ahorita van a ver por dónde va el asunto, por dónde va este episodio. Y bueno, pues celebrando un poquito que estamos viviendo la Eurocopa, sí tenemos ese pretexto para hablar de un ídolo del fútbol mundial. Quiero presentar primero Danielovski, nos acompaña en este episodio y que ya estuvo con nosotros en el programa especial sobre el clásico de América Chivas, y por supuesto también ha colaborado con nosotros en La Media Tijera. Para los que no lo conocen, que dudo mucho que alguien que escuche La Media Tijera no lo conozca, pero bueno, es escritor, tiene entre otros libros por ahí La Geometría de la Euforia, donde también nosotros hemos publicado, compartido algunos de los capítulos, y sobre todo un gran amigo, y como él mismo se dice, un chivermano. Mi Daniel, ¿cómo estás? Danielovski, bienvenido. Mi querido Sergio, como siempre, un gusto acompañarte y hablar de este idioma que nos fascina a todos, bueno, a muchos, que es el fútbol. Gracias, Camacho. No, a ti por aceptar la invitación. Y nos acompaña también Alonso Vázquez Moyers. Él, entre otras cosas, él es un académico, apasionado del fútbol, apasionado de los Pumas. Con eso ya es bienvenido con los brazos abiertos en este podcast. Y en cualquier lugar, cualquiera que le vaya a los Pumas, tiene las puertas abiertas de cualquier lugar. Y un gran apasionado del personaje que vamos a platicar hoy y del fútbol en general. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Moyers. Bienvenido. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí en este episodio justamente para hablar de mi personaje futbolístico favorito. Mira, eso está muy, muy interesante. Vamos a entrar de lleno. Hace unas semanas, ya deben ser 2, si no me equivoco, se estrenó en Netflix una película que se llama Roberto Baggio, El Divino. Signori all'ascolto, buonasera. Siete collegati in diretta con il Giant Stadium del New Jersey. Ho firmato con la Fiorentina per 2 miliardi e 700 milioni. Mi ripaghi i vetri che hai rotto in officina. Questo potrà sembrarti un'esagerazione, ma pure quel rigore ha ben segnato un po' la vita. Una película que no ha hecho tanto ruido. En primera, yo creo que porque es italiana, es una producción italiana de Netflix. No sé si sea de Netflix la producción o simplemente la están distribuyendo. Y otra porque, y aquí me gustaría entrar de lleno con Moyers, ya que dijo que es su personaje favorito. Yo tengo la idea de que Roberto Baggio, asemejándolo un poquito a los grupos de rock, algunas películas, algunos autores, es como un ídolo de culto del fútbol. Es decir, no son de los primeros que se te vienen a la mente cuando piensas en ídolos, cuando hacen estas grandes, vamos a hacer el 11 ideal del siglo, vamos a hacer el 11 ideal de Europa. Baggio generalmente no se cuela en estas listas. Sin embargo, los que somos fans, porque yo también me considero fan de Roberto Baggio, le tenemos como que un cariño muy especial, ¿no? Roberto Baggio es una figura muy carismática, muy significativa, muy diferente del perfil típico del jugador europeo que triunfa, muy alejado de estas figuras tipo Cristiano Ronaldo, que sigue rompiendo récords y que todo ha sido títulos, ¿no? Baggio tiene otras características. Moyers, ¿por qué tienes como este cariño, fascinación, admiración por el buen Roberto Baggio? Baggio es un personaje, me parece a mí, que representa todo lo que es el fútbol. Contiene todo el fútbol. ¿Por qué? Porque Roberto Baggio, para mí, se volvió un héroe en el momento más desgraciado de su vida y de su carrera, que es cuando falla ese penalti contra Brasil, que tira un tiro espantoso, ¿no? Y es a partir de ese momento, porque yo en la final del 94, ¿no? Yo le iba a Brasil porque pues era la marea amarilla, y luego pues como latinoamericanos siempre hay como un vínculo con Brasil, no tanto con Argentina, y entonces pues Romario, Dunga, Bebeto, ¿no? Y de pronto a mí me gustaba el color de la playera de Italia, del idioma conocía poquitas cosas porque del Mundial de 90 tenía una idea muy lejana, ¿no? Está muy chiquito, pero recordaba el funiculí funiculano, que ni siquiera es italiano propiamente, y pues la pizza, o sea, sabía 2-3 cositas de Italia, y de pronto
me encontré durante el Mundial fascinado con este jugador con su coletita, que yo pongo en el texto que me hiciste favor de publicar, que es una semejanza futbolística del copete de Elvis Presley, ¿no? Sí. Y de pronto, pues los goles que empieza a anotar contra Bulgaria, contra Nigeria, ¿no? Y esa desgraciada final, porque él tuvo 2 veces el gol del gane, sí, en tiempo regular y luego en tiempo extra, y después el penal, que bueno, finalmente, aunque lo hubiera metido, si Brasil anotaba, ganaban, pero bueno, a partir de ahí se convirtió en una figura para mí emblemática. Quizás algo tenga que ver que yo le voy a Pumas y estoy acostumbrado a derrotas así agónicas, no los triunfadores, esos que siempre ganan, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Como una suerte de un héroe que se vuelve héroe porque pierde de alguna forma, ¿no? Para mí esto es Baggio, y en muy buena medida, por mi afición, eso es el fútbol, ¿no? Aprender a perder de pronto. Sí, claro, por eso se me hace Baggio una figura, y yo creo que por eso lo que platicamos, ¿no? Generalmente no lo ves como las grandes figuras, no lo nombran tanto, porque no precisamente ganó muchísimas cosas o levantó grandes títulos. Danielowski, nosotros 3 que somos más o menos de la misma edad, que ya estamos en el cuarto piso, si no me equivoco, Moyers, a lo mejor. Oye, es más joven, Camacho, me faltan algunos años yo. Bueno. Yo soy de generación 84. No, sí te ganamos, ya Dani y yo ya estamos en el cuarto piso, tú todavía estás. Ya nos toca vacuna, Camacho, contra el COVID. Exacto, ya nos toca vacuna de COVID, pero me parece, Moyers, que también para ti, viendo tu edad, el 94 probablemente fue el primer mundial del que tengas memoria, ¿no? Sí, Daniel y yo, ahorita mencionabas el Italia 90, que tienes pocas memorias porque todavía eras más niño. Daniel y yo probablemente sí, Italia 90 fue nuestro primer mundial, como en el que ya tienes conciencia de un mundial. Pero creo que el primero que disfrutamos, Dani, fue el del 94, primero porque iba a México, la primera vez que nos tocó ver a México en un mundial. Pero en este caso, a mí me parece que el mundial del 94, y algo que tenían los mundiales que ya se ha perdido, era precisamente esa magia de que, por ejemplo, a Baggio solo lo podías ver en mundiales, porque no había esas transmisiones. Acá en México no veías el fútbol italiano, no veías el fútbol europeo, ¿no? Fuera de los partidos del Madrid, que era heredado de cuando jugaba Hugo Sánchez. Entonces los mundiales tenían esa magia de que por fin ibas a poder ver a Romario, a Bebeto, a Baggio, a las figuras del momento, ¿no? A Maldini, etcétera. Y Baggio me parece que se roba el mundial del 94. Hubiera sido el Maradona del 86, Baggio hubiera sido esa figura del 94. Y lo que comenta Moyers, fallar ese penal que ni siquiera aseguraba el título para Italia, lo deja en este papel pues mítico, ¿no? El momento más importante de su carrera, y creo que todos tenemos grabados en la memoria esa foto donde está Taffarel con las manos hincados celebrando y Baggio volteando al piso tapándose el rostro, ¿no, Dani? Sí, Camacho, bien dices que nosotros en edad le llevamos un ciclo mundialista a Moyers, 4 años, el mundial del 94, ya en tema muy personal, a Sergio y a mí nos tocó disfrutar en la secundaria ese partido contra Irlanda, llevar la tele al salón, pues son recuerdos que estructuran, la verdad que marcan. Y esto que bien dices, ¿no? Del fútbol como industria, en tema de transmisiones, chécate, yo la primer final que ubico de Champions League, sin salirme del tema, está el 99 del Bayern contra Bayern Múnich versus Manchester. Los dos goles de minuto 89 y minuto 91. Es como mi primer final así que tengo conciencia realmente de este fútbol global. Y mira, ya tenemos casi 20 años, ¿no? Pero el Mundial del 94, de estas figuras emblemáticas que recuerdo a Baggio, y lo recuerdo posteriormente, era un pensamiento muy disperso de muchos ídolos, ¿no? El fenómeno de Romario en ese mundial fue abrumador también, ¿no? Sí. Romario y Bebeto, ¿no? Que eran estos, los brasileños emblema de ese mundial. Y recuerdo la figura de Baggio tiempo después, 2-3 años después, por un gran amigo que tenemos, Sergio y yo, que se llama David Peñalosa, que en la prepa llevaba sus tacos azules de Adora. Era fan de Roberto Baggio, ¿no? Y oye, Baggio, el que falló el penal del 94, fue un sello muy pues medio... esto que dijo Moyers me encantó, ¿no? Eso, como dijiste, Moyers, esos héroes que se hacen héroes a través de la derrota, ¿no? Sí. No es un héroe
a lo que decías tú, Sergio, a lo que nos ha acostumbrado hoy Cristiano Ronaldo a ganarlo todo, Messi a ganarlo todo. De hecho, con la intención del podcast, que me puse a documentar un poquito, pues Bayo no tiene grandes trofeos en el ¿no? Pero sí es este jugador, sobre todo lo que dicen otros genios, ¿no? El Guardiola, decían, era un jugador con una clase única, ¿no? Y el Mundial del 94, yo creo que antes del Mundial 94 no sabíamos de Roberto Bayo, ¿no? Uh-huh. Algo que quiero destacar es Italia. Nosotros los mexicanos tenemos este trauma de los penales, pero Italia tiene algo muy parecido. O sea, Italia pierde 3 mundiales, o sea, 3 seguiditos. Exactamente, Italia 90, donde Roberto Bayo mete un penal que por poco lo para Goicoechea. El 94 con el penal, pues yo creo que todo aficionado al fútbol lo ha visto. Y en el 98 vuelve a perder con Francia con gol en la tanda de penales de Roberto Bayo, ¿no? Ya cobró el primero y lo cobró exquisito, lo cobró a la esquina abajo. Y me recuerdo el Mundial del 98 este comentario de, ay, Roberto Bayo trae el fantasma, ¿no? Cosa que retratan muy bien en la película. En la película esta escena donde él se despierta, ¿no? En la noche con esos traumas de imagínate, ¿no? Fallar un penal en ese momento final del Mundial 1994, que despierte y se cuestiona de cómo no pude meter ese penal, ¿no? Que bien dice Moyes, ¿no? Bueno, aunque lo metiera, si Brasil metía, no nos acordamos más del penal que falla Bayo al penal que falla Franco Baresi, que es el Baresi, ¿no? Porque fue el penal de la derrota. Así es, y ya que mencionaste en este momento la película y cómo se mueve alrededor precisamente, como eso me llama también la atención. Vamos a platicar un poquito de la película. Moyers, ¿qué te pareció? De entrada, a mí me gusta, o se nota que no está hecha, no es una producción gringa, porque los gringos pues siempre lo que buscan ensalzar es la victoria y en el último minuto y el héroe y el Rudy que jugó 50 segundos pero lo cargó el estadio de Notre Dame. Rudy. Y en este caso la película gira más alrededor pues de las lesiones que sufre Bayo, de la relación que tiene con su papá, y en lo futbolístico prácticamente solo vemos el 94 y como esa carga que le da precisamente este penal que falla, ¿no? ¿Qué te pareció la película, Moyers? A mí, antes de que me comentes, creo que necesitamos una serie, o sea, yo tenía ganas de ver, se ve muy poco realmente de Bayo porque tuvo una carrera larga y hay muchas cosas que platicar de él, pero esta película, ¿qué te pareció, Moyers? Me gustó, finalmente la producción efectivamente no es, además de la historia misma, ¿no? De un héroe, o sea, estás contando la muerte de Superman, ¿no? En realidad no estás contando como la gloria, pero me gustó. Aparte de eso, la producción tampoco se ve como tan réplica fiel, por ejemplo, en los partidos de los mundiales, ¿no? Se nota de repente la edición de jugadas o de momentos que sí eran del mundial pegados con las escenas que estaban ahí recreadas. La tensión con los técnicos, porque Bayo se sabe y se sabía y se supo que era un jugador que, a pesar de haber fallado, a pesar de todo, pues era un jugador egocéntrico, digamos, ¿no? Él tenía esta idea de que él podía con todo, no con la arrogancia, como dice Danielovsky en su libro de la geometría de la euforia de Cristiano Ronaldo, cuando le dice tranquilos, aquí estoy, no era así, pero sí un jugador que sabía que tenía en sus manos, ¿no? el escudo, la égida para defender ahí a la selección italiana. Entonces de pronto eso es lo que se muestra también del Mundial del 94. La disputa que hay con Sacchi, me parece que era el técnico, ¿no? Arrigo Sacchi, cuando lo saca, por ejemplo, o sea, eso está bien recreado, está bien llevado, inclusive la lucha interna del personaje, ¿no? El desinterés que tiene, la importancia que tiene el budismo. Yo recuerdo en esos años, 94, 95, salió una revistita que vendían en la Comercial Mexicana que se llamaba Disney Aventuras, y en una de ellas salió una entrevista con Roberto Bayo y él dijo cómo el budismo le había ayudado a superar, entre otras cosas, el insomnio, porque él padecía insomnio, ¿no? Y en la película lo muestran bien, ¿no? Llega a Florencia, un poco pues un muchacho de esta región en Italia que pues era un pueblito chiquito, ¿no? Y de pronto llega una Florencia pues más cosmopolita y tiene cierta presión sobre de sí, y eso lo llevan bien en la película porque dicen eres el elegido, ¿no? Y a esta persona que se encuentra de manera como muy casual por comprando discos, todo eso lo llevan muy bien, la atención con el papá, la atención con los técnicos, pero efectivamente yo me quedé con ganas como de más, ¿no?
como de ver un poco más al Baggio de niño, de cómo se desarrolla como futbolista, ¿no? Entonces sí, creo que daba para más, o por lo menos me gustaría ver si a partir de la película se animara a Roberto Baggio a hacer una biografía, ¿no? Eso me encantaría leer una biografía de Roberto Baggio, ¿no? Sí, fíjate que a raíz de la película también empecé como a mí me gustan mucho los documentales y dije, debe haber algún documental, y la verdad es que no hay, o al menos no encontré, ¿no? En Italia hay los típicos programas donde lo invitan y van platicando de su carrera, las cosas que pasó, pero un documental como tal de él no hay, y se me hace raro justo por lo que estamos platicando, ¿no? Es una gran figura, sobre todo en Italia, que me parece que eso también lo retratan muy bien, sí. Que las aficiones lo querían muchísimo, ¿no? Era un tipo de un carisma impresionante. Yo me hice fan en el 94. Decía Dani, antes del 94 quizá no habíamos escuchado tanto. Yo me acuerdo de Italia 90 que sí lo mencionaban como una de las figuras, pero juega poco. Realmente no llegaba como en un gran momento. Era como la joven promesa y estaba en Italia. Era como el momento para que explotara. Sin embargo, no tiene tantos minutos. Italia se roba el espectáculo individual en ese momento. Totò Schillaci, que fue su mundial y ya después no supimos nada de él. Pero Baggio, yo me acuerdo que ya escuchaba yo de él en el 94, pero sí, su carisma a mí un poquito como a Tim Oyers y a Daniel. En el 94 ves cómo se carga, sobre todo a partir de la segunda fase, a Italia, sí, en los hombros, y él los lleva hasta la final. Y ahorita tengo un recuerdo también que se me quedó en la memoria, cuando van ganando contra la semifinal, se la ganan a Bulgaria, si no me equivoco. Bulgaria. Llega un momento en que Baggio se lesiona y lo sacan y se queda en la banca, y me acuerdo que lo enfocan y Baggio está así agarrando la botella de agua, está casi llorando porque sabía, él es un jugador que desde muy joven las lesiones lo acecharon, ¿no? Y él sabía que no llegaba bien a la final, que la lesión lo podía dejar fuera, y eso me gustó de la película. Hay una parte donde en esa escena, o en la escena donde se lesiona, le dice a los doctores o al que entra de cambio, solo muerto no juego esta final, ¿no? O sea, y yo creo que sí lo mermó bastante en la final. Se nota un bajón de juego, no se veía el confiado. Por ahí tiene un tiro a gol donde se ve que no deja ir fuerte la pierna. Entonces sí, desgraciadamente también eso le impidió, yo creo, poder ver al máximo potencial de Baggio en esa final, que termina 0-0, la primera en la historia que termina 0-0 y que se va a penales. ¿Tú qué recuerdas del 94 y qué te pareció la película, Daniel? Pues del Mundial del 94, bueno, eso lo analicé después por lecturas, que también por cuestiones de transmisión, tenían que ser partidos que se jugaran a las 12 del día, pues para que Europa los pudiera ver en la tarde, noche, en sus horarios, ¿no? Imagínate un verano en Estados Unidos, creo que la final es en Pasadena. O sea, y lo mismo que pasó con México 86, eran climas, pues, mortales, ¿no? Sí. Hace apenas 3-4 días vimos esta escena del jugador danés, ¿no? En la Eurocopa. Y escuchaba una entrevista con un médico español que decía, es que, señores, los futbolistas se preocupan de los meniscos, de los ligamentos, pero el ritmo de un futbolista de los años 80 no es el mismo ritmo que hoy tienen, son atletas de alto rendimiento, que el corazón pues no les da, ¿no? Entonces, bueno, el tema del clima yo creo que hace que merme, ¿no? Con cuestiones de calambres, de lesiones, y friégate 90 minutos más 30 más, o sea, era mortal aquello, ¿no? Y más para los italianos, ¿no? Sí. Pues yo creo que sí, o sea, yo no sé si la condición física de los brasileños estaban más adaptadas al clima, pero pues me hace pensar que sí, que mermaba más al futbolista europeo. De la película, ¿qué me gusta, Sergio Moyes? Me gusta, digo, la historia en 2 horas, lo que retrata se concentra mucho en el tema del 94, se concentra mucho en esta ambición de llegar al 2002 y pues que no llega, ¿no? Está la parte esta de la voluntad, ¿no? De este que dice Moy, lo menciona fabuloso, el héroe, ¿no? Que a base de voluntad saca una lesión, ¿no? En 70 días, 90 días, lo que menciona ahí el documental. Algo que a mí me gusta de estas historias es el lado humano, ¿no? La relación con el padre, por ejemplo, ¿no? Esta historia de que le había prometido al papá, según el papá, de que en Italia, en México 70, él iba a ganar el mundial y que resulta que era humo. Eso es literariamente, así, si no existiera la historia de Baggio y haces una novela pensando en él y pones este elemento literario,
es genial, ¿no? El papá al final medio pitorreándose de, güey, tú nunca me prometiste nada. Estabas dormido. Esto me lo inventé yo, esto me parece fantástico, ¿no? Y bueno, y la relación con el padre, pues casi hasta con tintes de psicoanalistas, ¿no? De que hay algo, hay conflicto, hay tensiones, hay corajes, ¿no? En la historia familiar. Pues me parece el lado humano de la película fantástico, ¿no? Y la escena final, yo soy mucho de poner tweets y borrarlos, ¿no? Porque yo me caigo gordo en redes y puse, ¿no? Se me salían las de Coco, ¿no? Con ese Coco Remy, chingado, con la escena que entra en la gasolinera y es un héroe, ¿no? Un héroe que no va al Mundial del 2002, ¿no? Puse ese tweet por eso mismo, porque media hora después lo borré. Sí, lo recuerdo. Yo sí alcancé a leer que dijiste que hacía mucho que una película no te hacía sentir esa emoción y que se lo recomendabas a todos los que tuvimos el sueño de ser futbolistas profesionales, porque creo que esa es la esencia, esta película, y por eso me gustó. Más allá del típico película gringa de triunfo, de lograr el título en el último minuto ni nada, Bayo se ganó el corazón de la gente, ¿no? Y no solo en Italia, o sea, los que somos fans de Bayo somos fans por todo esto que envuelve. Entonces, de verdad, centrarse en que lo más importante era que la gente lo reconocía y agradecía y salía a aplaudirlo, y en ese momento, yo siento que ese momento en específico, pues es inventado para la película, no creo que haya pasado como tal, pero refleja, es un cierre muy bueno de esta idea que tú comentas, que el papá le mete desde niño, que tú me dijiste esto, ¿no? Y esa parte, no sé, me gustaría saber si es real. Yo sé que Bayo estuvo involucrado en la producción, como revisando el guión y demás. No sé si esta parte fue creación de un guionista o Bayo como contó esa anécdota. Sería muy interesante saberlo, pero se me haría grandioso si es real, y se me hace también muy grandioso si no lo es, por lo que dices, el valor literario y del guionista como tal para meter este viaje del héroe a través precisamente de esta idea. La verdad es que es buenísimo. Por ejemplo, recuerdo, y investigando también un poco sobre Bayo, que cuando él se va a la Fiorentina y lo compra la Juventus, que era uno de sus rivales directos, la afición hacen un desmadre, destruyen las oficinas del club porque no querían que se fuera su héroe, ¿no? Y Bayo tiene un gesto como de agradecimiento la primera vez que va a jugar contra la Fiorentina con la Juventus en el estadio. Se niega a cobrar un penal en contra de la Fiorentina, la gente le lanza una bufanda y él se la pone jugando con la Juventus. Entonces, ese tipo de cosas que desgraciadamente ahorita se pierden mucho, porque pues ya los jugadores se cambian cada 6 meses, los vemos en diferentes equipos, ya este romanticismo del amor a la camiseta, pues pocos lo tienen, pero ese tipo de detalles pues enaltecen la figura de Bayo y sobre todo con el público, ¿no crees, Moyers? Definitivamente, fíjate, mi segundo jugador favorito es Francesco Totti, también italiano, y que él tiene una historia un tanto similar, porque usaba el mismo número, porque pues también, ¿no? Son tipos así guapísimos, ¿no? Vaya que lo digan. Son tipos así que hubieran triunfado en una novela mexicana, aunque fueran malísimos actores, simplemente porque, ¿no? Los pones ahí y son guapísimos, ¿no? Pero Totti, bueno, gana el Mundial de 2006, aunque no es él quien lleva la batuta del equipo, quizás ahí fue Pirlo, fue Cannavaro, ¿no? Pero bueno, Buffon, desde luego. Pero lo que tiene Totti es que fue de la Roma toda la vida, ¿no? Bayo, aunque no, pero militó en clubes chiquitos. Bueno, estuvo en la Juve, claro, pero terminó en el Brescia, ¿no? Un equipo chiquito que lo hace grande, como Maradona con la Napoli, ¿no? Exacto. Empezó en la Fiorentina, que también pues es un equipo modesto, digamos, ¿no? Y eso enaltece, ¿no? O sea, porque no son, además era un fútbol diferente en tanto que, aunque eran importantes las figuras futbolísticas y los atletas y todo, pero no era como esta idea de que estaban, que tenían estos cuerpos esculturales como Cristiano, ¿no? Y que además que cobraban miles de millones de dólares. O sea, esas cosas no existían. Y quizás esa parte romántica también que uno ve, porque pues ve ahí su infancia de alguna manera reflejada, y ve lo que ha cambiado del fútbol, para bien y para mal, porque también ha sido más espectacular ahora, pero es eso, ¿no? Como que nos lleva a ese lugar en donde yo iba a la primaria y cobraba el balón, y cobraba los tiros, y yo creía que era como Roberto Bayo, o me ponía los guantes como Jorge Campos, desabrochados así de
de los velcros, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, Tú sí, Sergio, tú sí lo sabes, me consta. creo que Baggio es eso en buena medida, ¿no? Y sí, para los italianos sigue siendo una figura bien importante. Hablando de Twitter, yo puse un tweet, sangronamente lo puse en italiano, ¿no? Diciendo que me había hecho llorar la película de Roberto Baggio, ¿no? Entonces sí, creo que es todo eso y está ahí. Y efectivamente me hizo un nudo en la garganta, ¿no? Porque por todo lo que significa, pues, te digo, la infancia, el Mundial del 94, un Mundial que además fue particularmente feo, digamos, ¿no? O sea, está lo de Andrés Escobar, a Maradona, que la FIFA le corta las piernas de una manera espantosa, ¿no? La escena así, horrible. Esa que narras en el artículo, Moyers, con la enfermera, ¿no? Sí, ¿no? Y luego, para rematar, el penal de Baggio, ¿no? Entonces un mundial trágico, pero que a la vez, bueno, México ya ni digamos, ¿no? Los penaltis contra Bulgaria, Campos para el primero, no, o sea, es todo una cosa dramática. Y en un año que para México fue dramático también, ¿no? Sí. Colosio, todo esto. Entonces, todos esos elementos creo que, aunque no están en la película, desde luego, pero para nosotros, o por lo menos para mí, enmarcan todo eso, ¿no? Sí, ese nexo narrativo que haces de fútbol, política, infancia, ese es fantástico, Moyers, lo que sí es muy bien, porque empiezas, yo soy un analfabeta musical, mi amigo Checo lo sabe, pero tú, Moyers, que saben de música, ¿no? Narras el tema de Kurt Cobain, ¿no? Cobain, sí, que también en el 94 se exactamente, ¿no? Sí. Colosio, ¿no? Los zapatistas del 94, es un año bien interesante, y cómo, en lo personal, siento que a ti te pasa lo mismo, Moyers, por lo que escribiste para La Media Tijera, son estos nexos, ¿no? Que haces que van reconstruyendo tu historia, ¿no? Recuerdas el tema de Colosio, recuerdas, en tu caso, Kurt Cobain, y recuerdas, ¿no? El Mundial del 94, que los mundiales son muy, referenciales, ¿no? En nuestra historia, a los fanáticos al fútbol, ¿no? Y en un mundial como el 94, a nosotros que nos tocó en la secundaria, Sergio, a ti, Moy, yo que ibas como en la primaria, sí. Pues hubo un espíritu, un alma que le dio vida a ese mundial, que fue Roberto Baggio, ¿no? Independientemente de lo que representó Romario, ¿no? Que fue, creo que de hecho creo que es el jugador del mundial, si no me equivoco. Sí. O Bebeto, ¿no? Y el propio Maradona con su historia, ¿no? Roberto Baggio fue el que comandó, pues, la llegada de Italia a la gran final, ¿no? Por eso yo creo que se gana ese papel, pues, en la historia del fútbol italiano, ¿no? Independientemente del resultado, independientemente de ser él, ¿no? El que le toca la mala suerte de fallar el penal. Es como el caso de los mexicanos en la tanda de penales contra Bulgaria. Nos vamos a acordar de Alberto García Aspe. Sí. No te vas a acordar de que Jorge Rodríguez falló un penal. ¿Quién fue el otro que falló? Fue Aspe. Rodríguez, Marcelino Bernal. ¿No te acuerdas de ellos dos? ¿Te acuerdas de Aspe? Sí. Dando un pinche zapatazo horrible, ¿no? Lo mismo pasa con los italianos. No se van a acordar de Baresi, que falla el primero. Se acuerdan de Baggio porque fue lapidario, ¿no? Pero fíjate, algo que dice Moyers y que ya lo mencionó, y que creo que lo tienen equipos, los Pumas, que nos han tocado perder derrotas así de último minuto, de golazos como la del Atlante, la de penales que perdimos contra Tigres, algunas contra el América, que ahí hasta la fecha existe el mito de si nos robaron o no el arbitraje allá en Querétaro. Exacto. Por ejemplo, me recuerdo la selección de Johan Cruyff de Holanda, que pierde también, y Cruyff, por ejemplo, en entrevistas decía: es que la gente se acuerda más de nosotros que de los campeones, ¿no? O sea, a mí hasta la fecha me hablan de esa final. Entonces, como que Cruyff decía, no me importa no haber sido campeón del mundo, porque la gente de todas maneras nos recuerda. Generalmente se dice eso, ¿no? Nadie se acuerda del segundo lugar, todo el mundo se va con el campeón. Sin embargo, la figura hay segundos lugares o perdedores, que su figura es más grande o se vuelve más mítica que la del ganador. En este caso, Baggio es un claro ejemplo de eso, ¿no? Sigue siendo la imagen más icónica de ese mundial, con todo y que la perdió, con todo y que falló. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. He's missed it, and Brazil win the World Cup.
aparte siendo un especialista en los penales. Él ya había cobrado penales en el Mundial y lo había hecho de manera perfecta, ¿no? Impecables. Pero bueno, un penal y algo que por ejemplo me pasó en la película, viéndola y me hizo recordar algunas cosas, Dani, que quizá también tengas. Si uno de repente, a lo mejor en un partido de recreo, y no sé si te pasó, Moyers, o con tu equipo de Fut 7 de la colonia, de repente fallas un gol que te cuesta y 20 años después lo recuerdas y dices, no manches, imagínate Bayo, o sea, hay escenas donde Bayo despierta así de, ¿cómo lo pude fallar? Dices, güey, sí, o sea, imagínate, para un tipo que amaba el fútbol, que amaba su selección y que traía, al menos lo que nos muestra la película, esa idea de papá, yo voy a ganar un mundial por ti. Imagínate ver del trauma y el peso que ha de haber tenido para él el fallar ese penal. Ahora, Moyers, tú que conoces un poco más, el budismo yo he leído que le ayudó bastante a Bayo a sobrellevar las lesiones. Ahorita mencionabas el insomnio y estos problemas, ¿no? Algo aparte muy raro, un jugador italiano siendo budista, donde la religión católica, donde está el Vaticano en ese país, ¿no? ¿Qué conoces tanto tú del budismo en relación con Bayo, ¿no? En relación con Bayo, conozco poco. Conocía esto que él comentó y que te digo, habían recuperado en esta revistita. Y bueno, del budismo sé que le ayuda, o sea, que no es el único deportista que ha acudido al budismo o alguna variante, digamos, alguna meditación para la concentración. Sé que Federer, por ejemplo, no que sea budista, pero que sí hace meditación zen para lograr la concentración, ¿no? Y bueno, en la película lo retratan bien porque él era escéptico, o sea, él no era una persona que llegó al budismo de carambola, ¿no? Porque estaba buscando un disco, ¿no? Ajá. Y de pronto esta persona le dice, tengo una herramienta que te puede ayudar. Y sé que hay muchos futbolistas y deportistas en general que acuden a estos métodos o a estos rituales, que no necesariamente budistas. Por ejemplo, el Chicharito oraba, ¿no? A medio campo, ¿no? Porque además el fútbol, sobre todo, tiene toda esta cosa de las cábalas. Hablando del 94, en ese partido, en la final contra Brasil, a Pagliuca se le va un tiro que casi es gol, un tiro muy fácil, ¿no? Pega en el poste y él besa el poste. Algo curioso, los italianos, sobre todo los italianos del sur, son muy supersticiosos, ¿no? Bayo no es del sur, Bayo es del norte, pero bueno, a lo que voy es que con todos esos elementos, el budismo aparece como algo efectivamente muy improbable, ¿no? O sea, muy improbable que un italiano y que un futbolista lo encuentre como una manera de canalizar su estrés, porque yo creo que lo que vemos en la película es que tenía como también el gran peso, o sea, primero como la gran ilusión, pero también el peso de ser, como le decían, el predestinado. Uh-huh. Y llega un momento en el que él se siente como, no sé si fuera del lugar o deprimido porque está en Florencia, lejos de su familia, ¿no? Porque los italianos también tienen esta parte como muy, como los mexicanos también tenemos, ¿no? De que somos como muy de la familia. Y creo que todo eso sí lo ayuda a sobrellevar. Inclusive me atrevería a decir que Bayo no hubiera sido Bayo sin el budismo. Sí, me parece que yo he leído que sí fue una parte muy, muy importante de su vida, ¿no? Porque desgraciadamente creo que hubo dos factores que acortaron la carrera y afectaron mucho la carrera de Bayo. Afectarla en el sentido de que a lo mejor lo hubiéramos visto más tiempo en otros equipos, o lo hubiéramos visto en más mundiales, o a lo mejor logrando más cosas. Uno fue, y que lo retrata la película, es la mala relación que tenía. Aquí lo muestran solo con Arrigo Sacchi, pero él, por ejemplo, de la Juventus sale por problemas con el técnico, que era Trapattoni, me parece, y después del Milán le pasa lo mismo, ¿no? Y en la película como que te lo muestran o lo reflejan con la relación con su papá, que al parecer como que Bayo veía en la figura del técnico como reflejado a su papá, y esta rebeldía o como que él se sentía como que siempre le quiso agradar a su papá y el papá no daba su brazo a torcer, y lo mismo le pasaba con los técnicos, ¿no? Así como de, dame el balón, yo me hago cargo, yo te gano los partidos, pero déjame ser, ¿no? Y bueno, el fútbol italiano pues también no, en aquella época, porque ahorita vemos a la selección de Italia en la Eurocopa y ya es otro juego, ya no es el catenaccio italiano, ¿no? Pero en aquella época pues era más, no le gustaba tanto no depender de un jugador como Bayo, ¿no? Era un fútbol más rústico, nos defendemos bien atrás, metemos un gol y nada más, a pesar de que han tenido talentos en media cancha como Totti, como Bayo, como Del Piero, como Pirlo. Sin embargo, jamás ha sido como la característica del fútbol italiano
como ser tan creativo. Dani, tú que también sabes un poquito de budismo, de estas filosofías, de meditación, que también has encontrado alternativas de este tipo, ¿tú crees que esto fue importante para que Bayo haya pues superado este tipo de problemas, ¿no? que tuvo? Sobre todo yo creo que las lesiones, porque vemos y ahí mencionan que su primera lesión, que aparte casi todas sus lesiones fueron de rodilla, rotura de ligamentos, que son lesiones que son durísimas para un futbolista, ¿no? Fíjate que yo supe el tema de la relación de Bayo y el budismo con la película, ¿eh? Ya después dije, ay, güey, qué interesante, es un dato que yo desconocía por completo. Puse a googlear, me encontré un muy buen artículo que hace rato, ahí léanlo, lo puse en Twitter, de lo que él, más que nada, pues aquí lo que tenemos es el testimonio de él, ¿no? Más que el budismo, pues es una filosofía un tanto de moda en Occidente ahora, que ha llegado pues como alternativa pues, ante quizá un poco la desilusión que nos representa quizá el cristianismo y nuestra cosmovisión occidental. El budismo pues está de moda, el tema de esto del mindfulness, calmar la mente, tiene su encanto, pero pues somos nuevos en eso, ¿no? Hablar de eso pues está, de la base teórica del budismo pues es compleja, tiene su encanto los temas de meditación, pero lo que nos queda es el testimonio de Bayo, que él lo considera como en su biografía pues un pilar importante pues para sortear, ¿no? Sobre todo cuando creo que esa lesión que narran en la película es a los 18 años, sí. Cuando está apenas empezando, y es una lesión que ha acabado con carreras futbolísticas, ¿no? Porque fue ligamentos y meniscos, ¿no? Entonces esta escena de entrar ahí, lo que narra Moyers, de entrar a la tienda de discos, que a mí me gusta mucho ver, me pasaba mucho con la serie de Luis Miguel. Iba a googlear si lo que realmente pasaba en la serie de Luis Miguel. Googleé lo mismo hice con lo de Bayo, ¿no? Qué tanto el budismo fue pilar, ¿no? Y sí, el testimonio que él da es que es trascendental a lo largo de su carrera para sortear esos, o para llevar ese sufrimiento. Él lo narra como sufrimiento, o menciona en los testimonios que da, de lo que son las lesiones, sobre todo, ¿no? Y sobre todo, bueno, es el sufrimiento físico, pero también esta incertidumbre de saber si no vas a regresar a un campo de juego, pues porque no era cualquier lesión, ¿no? Era rodilla, meniscos y ligamento. Entonces, esa filosofía, él lo narra como trascendental, ¿no? Y es bello, ¿no? Es bello conocer esa parte de los futbolistas que tienen esta faceta, pues, un tanto espiritual, ¿no? De acercarse a estas corrientes, o a cualquiera, ¿no? Cristianismo, budismo, lo que sea, pues para encontrar, pues, cauce, ¿no? Moyers, tengo una pregunta para ti. ¿Qué lugar tú pones a Bayo en la historia del fútbol? Ahorita ya cada vez los jugadores son más mediáticos, pero digamos en tu ranking personal, ¿qué importancia tiene? Y si hubiera un jugador mexicano, ¿qué símil tú crees que tendría Bayo? ¿Con quién? ¿Con quién crees que podrías hacer un símil en el fútbol mexicano para que entendamos también los que a lo mejor son más jóvenes y ya no vieron a Bayo, o lo que platicábamos, incluso los contemporáneos? Yo he visto más de Roberto Bayo ahorita gracias al YouTube, que por ahí, por ejemplo, Dani nos hizo un videoblog también muy bueno que se llama Qué bueno que tenemos YouTube, y es real, ¿no? Porque ahorita... Es el mejor invento del mundo, Camacho. Yo creo que sí, o sea, yo he visto mucho más partidos, jugadas y demás de Bayo y de otros jugadores que en su momento, a pesar de que, digamos, lo pude haber visto en vivo, pero no existía esa posibilidad antes. Roberto Bayo, un símil mexicano, lo malo es que para los más jóvenes tampoco va a quedar como muy claro, pero sería Jorge Campos, yo creo, ¿no? O sea, porque es otra posición, desde luego. Bueno, Campos es otro. Un día tendremos que hacer un capítulo de Jorge Campos, ¿no? Porque tenía un encanto personal, un carisma muy especial. Portero delantero, cosa que no sé si en algún otro momento se haya visto un portero que de repente el técnico, y en CU era un espectáculo, ¿no? Que de repente ves que se está cambiando Campos y ya eso, independientemente, porque era bueno, pero bueno, independientemente si fuera bueno o no, el hecho de verlo cambiarse ahí en la zona de línea, pues
Sí. Para entrar como delantero, y veías que estaba ya ahí un portero empezando a calentar, decías, viene Campos de delantero, y esa era la locura por sí mismo, ¿no? Entonces, Bayo yo lo pondría como algo parecido en términos de lo carismático, en términos de liderazgo que tiene, en términos de la personalidad que tiene. Y bueno, en el ranking personal, a ver, para mí Bayo es un parteaguas, o sea, para mí Bayo sí fue una forma de entender completamente distinta el fútbol, ¿no? El fútbol como derrota, no es como algo que sea muy, porque le vamos a los equipos que supuestamente los que ganan, ¿no? Nosotros le vamos a Pumas, pues no tanto así, pero es eso, ¿no? O sea, los deportes, yo era una persona, fíjate, y sigo siendo una persona que le cuesta mucho trabajo digerir, perder, ¿no? O sea, perder en la vida, digamos, no en el fútbol, y el fútbol te enseña eso, en el fútbol pierdes, a veces por tu culpa, a veces por culpa de tu ídolo, ¿no? Campos, me acuerdo una vez un partido contra el Necaxa, un 4-0 que iban ganando en el segundo tiempo, viene 4-3, y en la última jugada Campos mete el balón, salta y mete el balón en propia puerta de una manera inverosímil, ¿no? Entonces este tipo de cosas le pasan hasta el ídolo más ídolo, y como lo dicen en la película, Bayo se vuelve humano en el momento en el que falla. Entonces para mí es eso, para mí Bayo es el jugador en mi persona más emblemático, tanto por la niñez como por esta parte de la derrotabilidad del héroe y de asimilar la pérdida, porque se habla poco de eso, pero en 98 cobró el primer penal, además de la serie, y lo cobró perfecto, lo cobró a la esquina, abajo, ¿no? Ya después otros fallaron y todo. Cobró un penal también contra Chile, no sé si recuerdan, iba perdiendo Italia 0-1, y él tira el balón con una precisión que le pega en la mano, una mano que pues muy rigorista, ¿no? Y con eso empata Italia el partido. Entonces yo lo pongo en un ranking quizás no de porque sea el más atlético, el que tiene mayor toque de balón, aunque sí tenía un toque privilegiado, pero sí especial por todos estos otros elementos que también juegan a la hora de construir, o construirse uno como aficionado, de construir héroes, ¿no? Que son eso, lo que imaginamos que fueron también, ¿no? Exacto, me gusta mucho este símil que haces con Campos, y recuerdo el tuit que ya dice Daniel que borró de que para todos los que aspiramos o quisimos ser futbolistas, porque creo que estas figuras como Campos, como Bayo, era precisamente lo que te hacía querer ser futbolista, no tanto levantar títulos, sino esa emoción del fútbol, de compartirlo, de vivirlo. También me parece muy buen símil porque Campos tampoco tuvo grandes títulos, ¿no? O sea, pero nadie le importaba eso, ¿no? O sea, Campos era una figura, algo que creo que también se está perdiendo, que lo tenía Bayo también, esas personalidades, características que tenían propias, individuales. Campos, pues ya sabemos, el uniforme, o lo que ahorita mencionabas de ser delantero y portero. Bayo, la coleta, que tu símil con el look de Elvis Presley me parece que más que acertado, ¿no? Cosas icónicas que yo, por ejemplo, siempre soñé hacer eso. Obviamente se me hubiera visto horrible y jamás me hubieran dejado, pero son cosas que decía, le queda bien, ¿no? Sí, solo a él le quedan bien, o sea, los uniformes de Campos, solo a Campos le quedaban bien, la verdad. O sea, hace poco hicieron unos photoshops con porteros actuales en los uniformes de Campos, no, déjenselos a Campos, es al que le quedan bien, ¿no? Sí. Entonces, esta parte romántica que cada vez se pierde más, porque veías en Campos, veías en Bayo los mismos jugadores que ves con los que jugabas tú en la esquina de tu barrio, ¿no? O sea, veías eso, jugadores que estaban ahí por disfrutar el fútbol, y ya si cae un título, pues qué bueno, ¿no? Sí, pero es más, fue tan icónico, y ahorita volviendo a otro punto del 94, Campos, que cambiaron el reglamento en el Mundial para no permitirle jugar de portero, no sé si recuerdan eso, perdón, de delantero, que la FIFA prohibió. No podía, México no podía hacer ese cambio. No. Ah, mira, eso no me lo sabía. Sí, por reglamento, porque sabían que Campos podía, y que México lo había hecho en alguna Copa de Oro y estuvo muy cerca de hacerlo en la Copa América. La FIFA dijo, por reglamento no vamos a permitir, si Campos lo registras de portero, es portero. Entonces, volviendo al 94 y todos esos datos curiosos que tuvo ese Mundial. Para ti, Dani, ¿qué te deja? O, bueno, ¿tú cómo ves esta figura de Bayo? A ti también, que te gusta mucho el símil con lo político, con lo social. ¿Cómo lo imaginas en México? ¿Quién te parece que sería alguien parecido a Roberto Bayo? Es que trato de encontrar es bien difícil. Moyers hace un análisis o una comparación muy interesante por lo que representó el ídolo de Jorge Campos. Y paréntesis, quiero recordar, ahorita digo, no se compara a una Copa Mundial donde Bayo
falla ese penal. Ustedes recordarán un partido que era Campos, esta figura de Pumas emblemática, portero, creo que fueron unos cuartos de final que juegan contra Cruz Azul, y es creo que la 94-95. Sí. El penal de último minuto, ¿no? Sí. Y estaba Campos en la portería y Campos para el penal y llega Julio Zamora, Julio Zamora. No, Castañeda. Juan Reynoso, ¿no? Juan Reynoso es el que empuja después el No, balón. creo que es Castañeda el que mete ese Lupe gol. Castañeda, tienes Sí, razón. Castañeda. Y se le va por debajo de las piernas, ¿no? Y esas escenas que quedan para toda la vida, ¿no? En esto de, pues, los héroes pues, no siempre nos van a dar estos gustos o las glorias, ¿no? Trato de encontrar este jugador talentoso que pudiera tomar una media cancha, ¿no? Y no quiero ser un tanto arbitrario, pero Ramón Ramírez tenía características fenomenales, pero no representaba este ídolo más que para un sector que fuimos Chivas, ¿no? O quizá en gente en Torreón, ¿no? O el mismo Cuauhtémoc Blanco quizás sí tuvo este carácter de ídolo, ¿no? Pero creo que no, Roberto Baggio jamás fue antagónico de, no sé, desconozco, ustedes sabrán, no era antagónico de otras fuerzas futbolísticas, ¿no? Roberto Baggio juega en los 3 grandes de Italia, ¿no? Y creo que pues con eso no hubo conflicto, ¿no? No, jamás Cuauhtémoc Blanco se hubiera puesto una playera del Guadalajara, ¿no? Sí, que sí pasó con Ramón, ¿no? Que se puso a la América, pero me cuesta trabajo encontrar en cuestión de calidad futbolística, pues yo me quedaría con Ramón Ramírez, ¿no? Aunque no lo termino de encajar, ¿no? Es una comparación muy forzada. Con el mismo Cuauhtémoc, que Cuauhtémoc me pudiera caer muy gordo en su faceta americanista, pero Cuauhtémoc Blanco yo me encantaría un día conocerlo, ¿no? Tomar unas cheves con él y manifestarle mi admiración por esa calidad futbolística, pero sí Cuauhtémoc sí tenía este papel antagónico con otras fuerzas, ¿no? Y cosa que Baggio no, Baggio era como, no sé, quizá tampoco conozco tanto, era al final de cuentas querido, ¿no? Era como una energía dentro del campo que era querido por todos y respetado por todos, ¿no? Y a nivel del fútbol italiano, pues creo que Baggio sí rompe un poquito con lo que el futbolista italiano nos había acostumbrado en los 80s, en los 90, ¿no? De este jugador muy tosudo, tienes a un futbolista con una técnica individual, pues un tocado, ¿no? Que no se veía mucho en el fútbol italiano, ¿no? No recuerdo en esa época de los finales de los 80, principios de los 90 o durante todos los 90, a un cuate que tomara una media cancha como Roberto Baggio la tomó, ¿no? Un dato curioso en ese aspecto, no sé si recuerdan, en el 98 que ya empezaba a figurar Del Piero, que siempre era la polémica que jamás los ponían a jugar juntos y tú decías, ¿por qué? De hecho, Camacho, ese es el conflicto un tanto en la Juve, que exacto. Y ahí como que ya no caben los dos, ¿no? Exacto, él sale, él sale de la Juve porque Del Piero empieza a destacar y no tanto por él que quisiera salir, sino el técnico le empieza a dar más peso a Del Piero y se va. Ahora pregunta quizá absurda, no, Del Piero no tiene el peso a nivel de la historia futbolística en Italia que tiene Roberto Baggio. No, la verdad es que no, talento claro que lo tenía y probablemente tenga más títulos, no sé, sería cuestión de revisar quién ganó más cosas, probablemente Del Piero ganó más. Sí, pues ganó el Mundial del 2006 para empezar. Campeón del mundo. Pero aún así creo que como figura para los italianos y para los que somos fans del fútbol o de Baggio, creo que sí, representa mucho más Roberto Baggio. Y creo que también esto que mencionas de que jugó en diferentes equipos y todas las aficiones lo quieren, vuelve a lo mismo de porque representaba el amor por el fútbol más allá de una playera, ¿no? Cosa que le pasó a Campos, o sea, Campos jugó también en diferentes equipos y no lo odiabas, o sea, porque te gustaba que le fuera bien. Y lo que comentabas ahorita, Cuauhtémoc, tú lo odiabas cuando estaba en el América o prácticamente en cualquier equipo, ¿no? Hasta en el Veracruz, porque iba y te hacía así como el tiburón blanco y ya sabes. Pero cuando jugaba en la selección Cuauhtémoc, o sea, era un jugador que tú querías de tu lado, ¿no? Cuando estaba en la selección, decías, qué bueno que lo tenemos aquí, ¿no? Siempre ahora con estos memes de un viajero en el tiempo, ¿no? Estornuda, que se me hacen fantásticos. Un viajero en el tiempo estornuda y la Volpe lo convoca el 2006 y nos chingamos a Argentina. Es que Cuauhtémoc en ese partido hubiera sido... la historia desafortunadamente no existe. No pudiéramos saber qué hubiera pasado, pero Cuauhtémoc Blanco en el 2006 contra Argentina, algo diferente hubiera sido, ¿eh?
Así es, pero bueno, como dices, eso no nos tocó en esta línea temporal, veremos si después la revolución nos hace justicia con estas nuevas generaciones que están surgiendo en el fútbol mexicano, que creo que eso es un poquito lamentable, que cada vez perdemos más, o no surgen esta clase de ídolos como Bayo, ¿no? Moyers, ya no vemos jugadores de ese tipo, no sé si sea la mercadotecnia, no sé si sea la época de las redes sociales. Alguna vez escuchaba a un entrenador de juveniles del Barcelona que decía, es que hace 10 años los jugadores se esforzaban por destacar en la cancha y así llegar a ser profesionales. Ahora se preocupan por destacar en likes, ¿no? O sea, acabas un entrenamiento y una foto y estoy en la Masía y acá está Messi. Entonces, eso creo que también pues ha formado generaciones de jugadores diferentes, ¿no? Aparte, obviamente, de todo esta maquinaria que hay en el fútbol que ya jamás para, ¿no? O sea, lo que comentaba Daniel de las lesiones, lo que le pasó ahorita a Eriksen con este problema cardíaco, pues es lógico, ¿no? Parecen robotitos. O sea, de entrada cada torneo juegan Copa, Champions, Liga y después eliminatorias y se acaba un torneo y Eurocopa y luego siguen las eliminatorias al Mundial y me parece que también eso va contra la esencia del fútbol, porque pues es muy difícil ya que te enamores de un futbolista, o los futbolistas que se enamoren de una playera o de un equipo, ¿no? Digo, somos románticos del fútbol, por eso lo vemos así. Quizá para las nuevas generaciones tiene su encanto, pero ya cada vez ves por ahí algún Bayo, te has encontrado a alguien así, Moyers, que te recuerde este cariño, esta afición que le tienes al jugador italiano. Por eso mencioné a Totti, ¿no? Y bueno, en México Verón, fíjate, porque Verón es un caso emblemático porque él no surge de Pumas, no es un paraguayo que en el Cobreloa no fue impasable, ¿no? En esa Libertadores, y de pronto llega Pumas y se vuelve un símbolo, ¿no? Está el gol contra el Puebla, que yo a cada rato lo veo, ¿no? Ese en 2009, pero es un jugador de club, digamos, ¿no? Eso sucedió con Totti, pero sucede con muy pocos, porque ahora son efímeros. O sea, los jugadores quieren ser millonarios y quieren ser estrellas de Instagram, ¿no? Uh-huh. Digo, no los puedo culpar tampoco, son chicos que tienen veintitantos, ¿no? Entonces tienen otra idea, crecieron de una manera distinta que nosotros, quizás no tanto Cristiano, que está más o menos de mi edad, un poquito más chico, pero bueno, son fenómenos más mercadológicos que desde luego deportivamente son impresionantes, ¿no? Porque también la propia exigencia física es otra, ¿no? Los entrenamientos son distintos, pero creo que son más bien estrellas, como si fueran estrellas de rock o estrellas de otro lado, que lo que pasa en la cancha, aunque sea increíble lo que pueda hacer Messi, Cristiano, están hechos para el Instagram, para la red social, ¿no? Y acá no, porque pues eso ni siquiera existía. A lo mejor si hubiera existido otra historia se contara, ¿no? Pero como no existía eso, pues este acercamiento con los futbolistas era diferente, ¿no? Sí, yo creo que se nos acaba de ir el último jugador de esa ideología o de ese perfil, el último jugador de barrio, yo diría, con el retiro de Loco Abreu, ¿no, Dani? Otro tipo que no importaba dónde jugar, podía ser en la 5ª división de Uruguay, pero seguía jugando por amor al fútbol, ¿no? Un fenómeno Bayo, estos jugadores que hemos mencionado, y pues ya con Abreu, pues yo ya veo pocos que sean así, ¿no, Dani? Pues tenemos el caso, hablando de Abreu, uruguayo. A mí me encanta, por ejemplo, el tema de Luis Suárez. Qué jugador, o sea, qué corazón. O sea, estamos hablando de jugadores que le ponen mucho corazón a lo que hacen. Y creo que de ese estirpe es Luisito Suárez, ¿no? O sea, donde lo pongas a jugar, pone el corazón, ¿no? Y lo de Loco Abreu, pues es una historia pues para llevarla al cine, güey. O sea, sí. ¿Qué cabrón agarra un balón en el Mundial y cobra un penal como sabiendo que decían, oye, ¿qué portero no vio videos ya había YouTube en 2010? ¿Qué no vio cómo este cabrón cobraba los penales? Eso es demencial, ¿no? Me acuerdo un día cuando estos programas que también hablando de cómo el fútbol ha cambiado, que ya no soporto ver programas deportivos, fútbol picante, pero en aquella época no me acuerdo quién decía, creo que era Gómez Junco, no, sí, yo en el vestidor lo felicito, gracias por meter el penal, pero lo corro el equipo, güey, porque era una irresponsabilidad, ¿no? Muy conservador, ¿no? El Loco Abreu me parece fantástico, su historia igual para llevarla al cine,
de estos futbolistas que jugaban con mucho amor a la camiseta. A mí, ¿sabes qué me gusta en esto de qué tanto puede hacer un referente, un ídolo? El caso de Mbappé, o sea, Mbappé se me hace un futbolista que puede tener la calidad futbolística, pues ya está notariada, ¿no? Comprobada, pero qué tanto va a tener arraigo con la afición, con Francia, con los equipos donde juegue, ¿no? Hoy estamos en otra época de transacciones millonarias, ¿no? Que el Madrid va a poner una lana sobre la mesa y va a ir a Madrid, ¿no? No faltará mucho para eso. Pero pues tiene como, no sé, tiene ese espíritu de jugador echado para adelante, de convertirse en figura futbolística a nivel de gran ídolo, ¿no? Cosa que creo que Neymar no lo tiene, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? Sí, me parece que Neymar se le fue el tren y nos quedamos esperando verlo en su máximo nivel, o a lo mejor dio el máximo nivel y no es lo que todos esperábamos. No, calidad futbolística la tiene, pero hay algo que no nos termina de... Exacto. De las pataditas y el drama, eso no lo veíamos cuando nosotros íbamos en la secundaria, güey. Hablando del Mundial de 94, rápido, güey, ¿qué futbolista? Creo que es Baresi, que juega el primer partido, se lesiona, lo operan y juega la final del Mundial. Claro, sí. Oye, eso no lo vemos ahora, güey. Sí, no, la verdad ya, digo, yo no estoy en sus zapatos, pero vimos ahorita en la final de la Champions a Kevin De Bruyne, que le dan de repente un golpe y ya salió, ¿no? Y sabes, de jugadores como Bayo, volvemos a ese comentario, o de Baresi, que decían, me tienen que matar para que no juegue, ¿no? O sea, no importa que a lo mejor aquí dejo la pierna, a lo mejor aquí se acaba Beckenbauer, ¿no? Beckenbauer, justamente. Qué escena, bueno, ¿no? Kikín Fonseca también fregado ahí del hombro en la final, ¿no? Sí, o semifinal fue. O sea, hay momentos y hay jugadores donde decías, no me importa, o sea, a lo mejor el mismo Hermosillo en el 94 con Cruz Azul, al 97, perdón, sí es cierto, que el golpe, pero no sé si te acuerdas que la costilla... Él está fracturado la costilla. Exacto, claro. Juega la final fracturado, juega esa liguilla fracturado, ¿no? Entonces sí, ese tipo de cosas que también hacían que te enamoraras del fútbol. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Vamos cerrando este episodio. Moyers, me gustaría escuchar, aparte de tu comentario final sobre Bayo, también, y viendo que traes la playera azzurra y leyendo obviamente que le tienes mucho cariño a la selección, ¿cómo lo ves en la Eurocopa? A mí me sorprendió muchísimo el primer partido, me gusta mucho cómo juega esta Italia. ¿Y dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos leerte, ver más de ti en redes sociales? Gracias, sí, en redes sociales me encuentran como @AlonsoMoyers, MOYERS, y leerme, pues bueno, colaboro cada 15 días en Tribuna, y de pronto donde se pueda, tenemos un blog ahí donde yo trabajo, en donde también publico cosas, he publicado cosas hasta de Italia, porque tengo a partir de Bayo, o sea, Bayo es tan emblemático que para mí significó también un amor especial por Italia y la cultura italiana, ¿no? Entonces, bueno, eso... sí, trasciende, y eso es lo padre, ¿no? De personajes como que trascienden la parte única y meramente futbolista. Yo vi muy bien a la selección de Italia, vi muy frontal, cosa que no es común ver a un Italia así, ¿no? Echada para adelante, que ataque, que tenga el balón. Me gustó mucho, yo espero que les vaya bien. Van surgiendo ahí algunas estrellas, porque más se tienen que sacar la espina de no haber clasificado al Mundial, de que después de 2006 en realidad les ha ido muy mal, ¿no? En 2010 quedan fuera en la primera ronda, luego en 2014 también les va mal, en 2018 no califican. Entonces creo que esta nueva generación les puede dar muy buenas y merecidas alegrías a los aficionados de Italia, ¿no? No digo solo a los italianos, porque yo no soy italiano, pero soy aficionado de la selección. Sí, creo que Italia, y hablando de selecciones, o sea, hay equipos y hay selecciones que uno les tiene cariño. A mí Italia también es una de esas selecciones, así como decía Danielovski antes de grabar, de Pumas, que son equipos que a lo mejor no le vas, pero les tienes cariño. Hay selecciones con lo que pasa lo mismo como la italiana, ¿no? Que generalmente esperas que le vaya bien, porque pues nos han regalado grandes jugadores, nos han regalado ídolos de la infancia, y al grado, y eso está padrísimo, Moyers, que Bayo te creó un gusto por la cultura y por el país, ¿no? Eso
es algo que de verdad pocos personajes en general pueden lograr. Muchas gracias, Alonso, por habernos acompañado, el buen Moyers. Mi Dani, para cerrar, igual, ¿cómo ves esta Eurocopa? No sé si has tenido chance de ver un poquito de fútbol. Tus últimos comentarios sobre la película y Bayo en general. Fíjate que hoy fue el primer partido que lo vi sentado, 90 minutos, Francia versus Alemania. ¿Por qué? Por Tomás, mi cuñado, que en el centro alemán pues, fue ahí la comunidad alemana a ver el partido, y disfruto, en verdad que Alemania me gusta mucho, pero me disfruto que pierda porque puedo chingar a Tomás. Que eso también se disfruta en el fútbol, la verdad. La carrilla, ¿no? Y vi Francia muy bien, la verdad es que un partido muy trabado. Está un tanto desconectado, dice Moyes que mañana juega Italia, mañana también tendré chance de verlo por tiempos, pero pues también está el tema de Copa América, que vi ahí en redes que subiste el gol de Messi ayer, también un tanto desconectado del fútbol, no puedo sentarme a ver tanto fútbol, pero bueno, esperemos que por gusto, por afición, me gusta que Alemania pierda por echarle carrilla a Tomás, pero también disfruto que gane, ¿no? Porque me encanta ver ahí bola de locos brincando, saltando en el centro alemán, aquí en las oficinas de ahí de donde tengo el tema de Casa Tabachín, ahí compartimos las oficinas. Espero, Camacho, ver un poquito más de fútbol estos días, tanto de Copa América como de Eurocopa, ¿no? Hay gente que dice que probablemente en la Eurocopa se ve mejor fútbol que en el Mundial. No sé, no es que discrepe, pero pues bueno, hay gente que piensa eso y espero ver un poquito más de fútbol. Y pues ya con el tema de la película, ya nada más cierro con que es una gran película, biográfica, lenta, bonita, y algo que me gusta, me quedo con lo que dice Checo, que no es al estilo gringo, que es de grandes hazañas, y lo que dice Moyes pues es retratar la historia de un héroe que le toca perder, ¿no? Que eso también me parece muy lindo, ¿no? Pues con eso cierro, mi querido Camacho. Muchas gracias, Danielovsky. Oye, ¿dónde podemos ver lo que escribes? Videoblogs, que también haces videoblogs seguido. Y tienes un taller, por cierto, tú que escribes, eres escritor. Vas a dar un taller de creatividad literaria. Pásanos la info también para compartirla. Sí, como no, es el 5º año que lo doy. Las cosas que disfruto mucho darlo, porque cuando doy el taller me pongo a escribir más. El tema de la pandemia, yo dije que iba a escribir muchísimo y no escribí ni madres, año 2020, literalmente, nada. Me dediqué un poco más a leer, que eso de hecho lo disfruto más que escribir, pero ahorita ya tengo ratito escribiendo los videoblogs que hemos hecho ahí para la media tijera. Pues disfruto más escribir que hacer videoblogs, ¿no? Entonces, en danielovsky.com, pues es mi blog, ahí escribo fútbol, lo que publico en Tribuna, ahí está, y pues es algo que disfruto hacer, y pues ahí quien quiera darse un recorrido, pues danielovsky.com, y en redes sociales @danielovsky. ¿Y el taller, cómo te pueden contactar? También en el taller empezamos, ahorita ya cerramos un grupo que es el de los viernes, y estamos abriendo, ya tengo gente para los sábados. Los sábados el horario está un poco complicado, pero te paso la información y no seas gacho, públicala ahí en la media tijera para el grupo sabatino que se va a abrir, que es un taller de creatividad, sentarnos a escribir, ejercicios ya muy estructurados, ¿no? Que hacemos en todos los talleres y unos que yo me he inventado, ¿no? Sobre todo tema de generar ideas, el taller va por esa índole, ¿no? Generar ideas para escribir, ¿no? Técnicas creativas como pues para destrabar un poco los bloqueos que luego se llegan a tener al escribir, ¿no? Y se puede tomar en línea, supongo, lo puedes hacer a distancia. Estamos el taller es presencial y ahora con el tema de Zoom te puedes conectar a Zoom y hacerlo, pero estamos haciendo una edición para tenerlo ahora sí que de forma síncrona, ¿no? Que la gente con un login y un password en la página de Danielovsky lo pueda ver, ¿no? Es algo que disfruto hacer. Esto quedará aproximadamente como en 2 semanas, ya las primeras cápsulas. Va a costar muy barato, para que quien quiera tomar el tallercito, pues se anime, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Danielovsky. Entonces, Camacho. Ya te paso la información del taller y la publicas. Sí, así es, pendientes de la media tijera para que compartamos la información del taller de Danielovsky para literatura o escritura creativa y todos estos ejercicios para destrabar a todos aquellos que les gusta escribir, y sigan también a Daniel en sus redes
sociales. Moyers, un gustazo, la verdad, muchísimas gracias por este tiempo, estuvo padrísimo hablar, me encanta, la verdad, fuera del artículo que nos compartiste, el cual le agradezco y ojalá pronto podamos tener más material tuyo en La Media Tijera. Me encantó la idea, ojalá podamos hacer el compromiso también con Danielovsky de próximamente hablar sobre Jorge Campos, estaría muy bueno tener la oportunidad de platicar de este ídolo. Temas sobran, yo te dije que Moyers era crack, es que no te defraudé, cabrón, ¿no? No, para nada, es un 10 y trae su coletita, ya lo vi sí. también con la escuadra churra. Muchísimas gracias, Moyers. Gracias. Muchas gracias, Danielovsky. Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter @tijeramedia. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.